Ecuatorianos, es un alivio que al fin Correa no nos asfixie más con las sabatinas del insulto, la persecución ciega y el odio. Al fin no tener que soportar el abuso en todas sus formas y la arbitrariedad que sufrimos durante 10 años. Frente al silencio de muchos y la complicidad de otros, yo nunca callé y luché de manera frontal contra la omnipotencia y la enorme maquinaria de corrupción e impunidad del correísmo y su séquito de sumisos y sumisas a su servicio, poniendo en riesgo mi propia vida y la integridad de mi familia. Usted, licenciado Moreno, asumió el poder con ilegitimidad. Aquí de que si ganaron o perdieron, ellos saben que perdieron. Durante la campaña, la gigantesca maquinaria estatal y suya de propaganda le dijo al país que todo estaba bien, que los 10 años habían sido una maravilla. Usted mismo decía que la década era una leyenda superior a la de Alfaro, que con orgullo les hablaría a sus nietos de lo fabuloso que había sido el correísmo. La tolerancia, el pluralismo y el respeto son características básicas y esenciales de la democracia, pero con el correísmo solo conocimos todo lo contrario a eso. Correa, con descomunal ignorancia y apetencia ilimitada de poder, llegó a sostener que él era el jefe de todos los poderes. El presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Tan asqueados estuvimos los ecuatorianos que se ha recibido como un consuelo o sedante su estilo y su llamado al diálogo. Contrasta, por cierto, su serenidad con la torpeza y la vulgaridad de su antecesor y compañero. Por supuesto que aplaudo todas las formas de diálogo que sean posibles, pero el diálogo para la propaganda y la foto no cambia nada. El problema del Ecuador no es de estilo, el problema es del modelo económico cerrado, estatista, la doctrina del odio y el populismo de la clientela. El problema no son las formas, sino el fondo. El problema es que la economía y las instituciones fueron devastadas durante la década perdida. Saludo su apertura al diálogo, pero solo con palabras no se supera la crisis. Le pido que de las palabras vaya a los hechos. Al fin y al cabo, la espantosa crisis del desempleo y la inseguridad la generaron ustedes. Y usted fue el vicepresidente de Correa durante 6 años. Al parecer, hay una disputa entre usted y su mentor, Rafael Correa. Pero conociendo el cinismo de Correa, tal distanciamiento parece ser solo un simulacro y un sainete para engañar a los ingenuos. Por lo que usted hace y por las designaciones que ha realizado, parece que cumple órdenes. Mucho me temo que se trata solamente de crear desde el poder absoluto su propia oposición. No hay coherencia entre lo que usted dice y lo que hace. Mientras invita a los medios de comunicación a conversar, la ley mordaza de comunicación está intacta y el gendarme de la censura, Carlos Ochoa, sigue campante, a pesar de estar acusado de falsificar una ley y con inaudita audacia pretende silenciar las redes sociales. Mientras dialoga con la CONAIE, sigue vigente el decreto 16 de Correa, que persigue a las organizaciones no gubernamentales, y decenas de líderes sociales están enjuiciados o perseguidos. Cierra el Ministerio de la Felicidad, pero se ha creado la Superintendencia del Suelo. Más de lo mismo. Mientras un juez declara reservado el proceso de investigación contra el tío de Glass, los denunciantes de la corrupción tienen que pedir asilo. Se pretende engañarnos con los pequeños peces de la corrupción, mientras los peces gordos se pasean en las oficinas gubernamentales. Mientras la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil es enjuiciada, usted crea una comisión, donde en su mayoría son personajes íntimos de Correa. Y mientras tanto, su mentor huye, en lugar de quedarse a disfrutar del paraíso que dice haber creado. Los europeos se baten a carcajadas al observar al abusivo y pintoresco caudillo rodeado de guardia armada pagada con nuestros impuestos que ni siquiera los reyes de las monarquías los tienen. Ese grotesco Consejo de Participación sigue vigente y se apresura a renovar al Consejo Nacional Electoral para que Pozo siga haciendo favorcitos, como el que le hizo a usted el 2 de abril y le proclamó presidente.
A Guillermo Lasso le persiguen judicialmente y satanizan su condición de hombre probo, íntegro y de empresa, y lo quieren sacar del juego democrático con una ley tramposa. Es clarísimo que la maquinaria de corrupción del correísmo operó con eficacia. No me diga que no sabe que la refinería del Pacífico es un robo descarado que hasta su ministro la cuestiona. El mismo Correa justificó las coimas con la curiosa tesis del acuerdo entre privados. No es coima, no es soborno, porque Alexei Mosquera ya no era funcionario público. Es un acuerdo entre privados. Resulta que su vicepresidente está seriamente cuestionado y representa la penumbra del régimen de Correa. Es una mentira que mientras en la campaña se dijo a los ecuatorianos que la del correísmo era una década ganada y que la economía estaba tan bien que dejaban la mesa servida. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Los responsables del dispendio y el derroche pasen ahora a ser sus asesores de confianza. Es insólito que con importantes nombramientos en la diplomacia haya premiado a los más obsecuentes del régimen de Correa. Explíquenos si esto se trata de un engaño o de obediencia ciega e inconfesable. Si son sinceros los aires de cambio, ¿por qué la política exterior de su gobierno sigue siendo incondicional al chavismo corrupto y asesino? Mientras el mundo condena la dictadura de Maduro, su régimen lo defiende y aplaude. Y los sicarios digitales del correísmo siguen insultando a los adversarios con toda su brutal maquinaria financiada por su gobierno. Y la CNAIN sigue también siendo un enorme aparato de espionaje y de persecución que usted no ha desmontado. Explíquele al país por qué no lo ha hecho. Sé que estas palabras me someterán a críticas de todo tono. Sé lo que me juego. Pero los políticos no estamos para apostar a la popularidad, sino para hacer lo que debemos y sobre todo no callar. Muchos me dicen que no diga nada, que ya no tengo inmunidad. ¿Y de qué sirve la inmunidad en el Ecuador si la jueza que se pasó por encima de la inmunidad de Clever Jiménez ha sido designada por usted como viceministra de Justicia? No es posible callar cuando advierto sus contradicciones que son el espejo de su gobierno correísta. Aplaudo, insisto, las iniciativas de diálogo, pero el país extraña hechos concretos que lo distancien en la realidad de la podredumbre del correísmo. No comparto los prematuros aplausos al puro maquillaje o al estilo. Demuestre usted que detrás de la crítica al ovejismo no se esconde la complicidad con el régimen más corrupto de la historia, liderado por Correa. Y mientras algunos están seducidos por su estilo, les recuerdo que ningún ecuatoriano ha cobrado un bono de $150 como usted ofreció, ni se ha anunciado siquiera la construcción de una sola de las 325,000 casas que prometió. Dígale la verdad al Ecuador. La agobiante crisis que vivimos día a día fue generada por la mal llamada revolución ciudadana de la que usted sigue hablando. Necesitamos un cambio verdadero, muy a pesar de su ilegitimidad. La crisis nos ahoga. Pierde el miedo. Líbrese de las serviciales ovejas y olvídese del patrón. Piense ahora en todos los ecuatorianos.